tardes, amada iglesia. El Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Él por su infinita misericordia y también, como cantaban, por su esperanza que tenemos en Él. Vamos a continuar con nuestro mensaje de la serie de mensajes del Sermón del Monte, donde estamos viendo la justicia en el reino de Dios. Y ya en la parte final de este Sermón del Monte, capítulo 7, recuerden que hemos visto capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y en este capítulo 7, Jesús aborda los temas de la hipocresía, de la oración, el verdadero discernimiento y juicio en el reino, en la iglesia de Cristo, el Rey. ¿Y de qué manera? Siguiendo una vida recta, pero sobre todo obediente y diligente en la verdad. En los primeros versículos del capítulo 7, advirtió contra la hipocresía al juzgar a otros. No está en la... no, ¿tiene? Ya. No. Y en los siguientes versículos 7 al 11, exhortó a sus oyentes a perseverar en la oración, procurando las buenas dádivas ofrecidas por Dios mismo. Y dio el principio de reciprocidad en el trato con los demás, lo que conocemos como la regla de oro. Y como idea central de cierre para el sermón, está presentando una serie de 4 contrastes en los cuales desafía a sus oyentes a hacer una lección. Versículos 13 al 27. Entonces, llegando prácticamente a la conclusión, acercándonos ya a la conclusión del Sermón del Monte, Jesús está exhortando a sus discípulos a obedecer la enseñanza. Y pone delante de aquellos que desean ser sus seguidores una serie de contrastes de los que deben elegir, como bien les decía. Y el párrafo que vayamos hoy día está en los capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero los 4 contrastes que les decía que quedan del sermón, y están en este capítulo 7, vamos a ver que hay 2 caminos diferentes, que hay en el siguiente párrafo 2 clases de árboles. En el tercero, 2 tipos de seguidores. Y finalmente, 2 tipos de cimientos. Por eso le hablaba de 4 contrastes finales en este capítulo. Y cada uno presenta a su vez contrastes. En el caso y estos contrastes son entre lo auténtico y lo falso. Y esta autenticidad no se encuentra en profesar y ser discípulo, sino en el hacer, en el obrar, en el obedecer.
como les decía, en elegir, en decidir. El énfasis está recayendo en la elección correcta en este mensaje. Y de un verbo griego que se traduce esta palabra hacer, que aparece 6 veces en esta última sección sobre la obediencia. El hacer. Por eso la importancia y por eso lo principal de este punto. Entonces vamos al desarrollo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. En Mateo capítulo 7, 13 y 14, Cristo nos está enseñando que debemos entrar por una puerta estrecha. Vamos al texto, por favor. Ahí está. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Fíjense, nuestra decisión en cuanto a cuál puerta entramos y por cuál camino vamos, decide nuestro camino, nuestro destino eterno. Fíjense cuán importante y cuán trascendente es esta decisión dentro de todas las decisiones que nosotros tomamos en el día. En un día solamente son miles de decisiones que tomamos. Y esta es una única decisión. Porque realmente somos nosotros los que decidimos nuestro juicio final. Dios sencillamente declara el juicio. Él ya ha establecido los reglamentos. Ya está estableciendo 2 puertas y 2 caminos. Y nosotros tenemos que hacer la decisión. Nosotros somos responsables por dónde entramos y por dónde caminamos. O sea, ¿cómo vivimos? ¿Qué decisión tomamos para conducirnos en esta vida? Decidimos nuestro destino eterno. No es necesario que otro nos juzgue. Nosotros mismos estamos decidiendo nuestro destino. Estamos decidiendo si iremos a la vida eterna y la gloria, o si nosotros iremos a la perdición y castigo eterno. Esta decisión depende de nosotros mismos. No de otros. Nuestra esposa no puede decidir por nosotros. Nuestros padres no pueden decidir por nosotros. O nuestros hijos no pueden decidir por nosotros. Nuestros amigos en la religión no pueden decidir por nosotros. Ninguna persona más que nosotros mismos podemos hacer esta decisión. Dios así nos ha creado, con ese don, con esa posibilidad de decidir por nosotros mismos. Es mi responsabilidad. No podré señalar a otro y decir, pero este me obligó a hacerlo, porque nadie nos obliga. Fíjense que Jesús dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, perdón, Juan dice, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer, eso es totalmente personal, individual, a lo cual nadie me puede obligar a creer una cosa u otra. Pero la palabra dice que el que rehúsa creer en Jesús, Cristo, nuestro Salvador, se condena a sí mismo. Y tomemos en cuenta que esta decisión toma consecuencias eternas, como mencionamos recién. No es como la decisión que hicimos cuando decidimos qué carrera seguir, no es como la decisión que hicimos cuando decidimos en cuál casa o en cuál ciudad íbamos a vivir y trabajar. Esta decisión trae consecuencias eternas, muy trascendentes, que nunca van a terminar estas consecuencias. Y la decisión es caminar en el camino que lleva a la vida, del camino angosto, o la decisión de caminar en el camino ancho que lleva a la perdición. Esa decisión es nuestra. Y debemos tener cuidado porque no podemos basar esta decisión en lo que hace la mayoría de la gente. Está el concepto muy equivocado de que si la mayoría de las personas que piensan que así debe ser, que si todo el mundo lo hace, yo también debo hacerlo, que no me va a hacer daño, equivocadamente piensa así. Tiene que ser creyendo, con fe. Porque aquí la palabra de Dios nos está revelando que los que van en el camino espacioso, que lleva a la perdición, son las multitudes, muchos. Son los que entran por esa puerta ancha, pero es la puerta estrecha, a la cual se detienen pocos, y pocos también la hallan. En el texto paralelo, que está en el libro, en el Evangelio de Lucas, encontramos lo siguiente. Lucas 13, 23 y 24. Respondiendo Jesús a la pregunta de alguien que le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les contestó, le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense, palabra de Jesús. Palabra de nuestro Señor. Necesitamos recordar que si vemos que la mayoría de la gente hace algo, tengamos cuidado. Si vemos que la mayoría de la gente cree algo, tengamos cuidado. Porque en este asunto de la vida eterna, no se trata de lo que piensa la mayoría, sino que se trata de la realidad, de lo que es real. Y Dios es el único que nos puede revelar esta realidad. Y lo hace en su palabra, que es la verdad. El camino espacioso, dice, lleva a la perdición. La palabra que se traduce como perdición quiere decir destrucción por completo. Sin embargo, la idea no es de extinción, de que no va a estar más, sino es una idea de ruina, de pérdida. No del ser, sino del bienestar, de cómo voy a estar. En esta vida puede que experimentemos la pérdida del carácter. Después de esta vida es la pérdida del alma, de la verdadera vida. Salomón escribió en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho,
pensando en lo que puede creer la mayoría, pensar la mayoría. Dice, pero su fin es camino de muerte. En el mismo capítulo, en el capítulo 16 de Proverbios, repite exactamente lo mismo. Hay camino, parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sabemos que las repeticiones en la Escritura, en la palabra de Dios, son para decir, ojo, esto es importante. Más que importante, muy importante. Y sabemos que la palabra muerte significa separación. Y esto se refiere a la muerte espiritual, que es la separación de Dios, con Dios. En Isaías 59:2 vemos que nos revela esta verdad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y está la muerte segunda también. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20:14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está escrito. La separación eterna de Dios. El mismo Apocalipsis 21:8 vemos que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La separación eterna de la presencia de Dios. Con respecto al justo juicio de Dios, vemos en 2 Tesalonicenses 1:6 la primera parte, 7 la segunda parte y versículos 8 y 9 lo siguiente. Porque es justo delante de Dios, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos piensan que el camino angosto es difícil debido al precio que se tuvo que pagar al principio. Sin embargo, no es nada en comparación con el precio que se pagará al final los que vayan por este camino espacioso. Porque el camino espacioso lleva a la perdición, a esta separación eterna de Dios. Pero el camino angosto lleva a la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en Juan 10. Si la muerte espiritual es separación de Dios, la vida espiritual es unión con Dios, comunión con Él. En su gran oración que Jesús elevó en Juan 17, dice en una parte, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el camino angosto se inicia la comunión con Dios y Cristo. En el cielo y en los lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Y en ese lugar, que sabemos que es la iglesia, es perfeccionada la conducta y el actuar del hombre, el hacer. A veces escuchamos cuestionamientos sobre si debemos utilizar motivación negativa o positiva para persuadir
a obedecer al Evangelio, a obedecer al Señor, en realidad. Pero Jesús aquí está usando ambas. Algo positivo y algo negativo. Entonces, ¿cómo ha de ser malo? Señaló el camino que conduce a la perdición y prácticamente dijo, en y para este efecto, no querrán estar en ese camino. Nos está diciendo. Y cuando señala el camino que conduce a la vida, está indicando, ustedes querrán estar en ese camino. Si nosotros entramos por la puerta de la vida, nos costará. Sí, nos costará en esta vida. Porque en esta puerta estrecha, en esta puerta donde no elige la mayoría de las personas, no caben las cosas del mundo. Ahí no caben, no hay lugar para estas cosas del mundo. El amor a las cosas del mundo no cabe por esa puerta. Eso es su estrechez. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos propios, los deseos de los ojos, lo que ven, y la vanagloria de la vida, si me creo ser algo, no proviene del Padre, sino del mundo. Esos deseos, como nos hablaba nuestro hermano en la cena, vienen del mundo esto. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, fíjese, ahí está la palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es, hermanos. Tengo que esperar que me vuelva el internet. Vamos a ver si lo tengo aquí. Denme un segundito, por favor. No sé qué me está pasando. Ahí está. ¿Dónde estábamos? Primera Juan 2:15. Ay, Señor. No estamos lo mismo. ¿Qué texto sigue? Mateo 7, 7 al 8. En el sermón del domingo pasado lo encontramos, si se acuerdan. Está en ese mismo capítulo en la sección anterior. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y ahí está, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué? La puerta. Buscad al Señor y Él se entregará, Él se dará. Busquémoslo y Él se manifestará. Y si acudimos a la puerta, se nos abrirá. No sé por qué no. Ah, no hay conexión, me dice. Es porque le puse. ¿Me puedes ver ahí? Está en la mochila del teléfono. Le puse el modo avión, como me aconsejó mi hermano, y ahí se borraron los datos. ¿Ah? Discúlpenme. Tiene que habilitar el modo avión. Está en silencio, así que no va a sonar si me llaman. Claro, ahí me va a volver, pues sí.
Aquí estamos. Volvimos. Entonces, hay que buscar esta puerta. Por esta puerta nosotros no vamos a encontrar nuestra propia voluntad, sino únicamente la voluntad de Dios. Y está en su palabra bendita. Y es difícil, requiere sacrificio de nosotros, pero solamente requiere sacrificio ahora. Solamente nos cuesta ahora, en esta vida. Pero entrar por la otra puerta, la puerta ancha, va a tener un costo para siempre. Nos va a costar eternamente. Si nosotros entramos por la puerta estrecha, que Cristo en su enseñanza está excluyendo a muchas personas de la salvación, ya habremos sido juzgados. Excluye a todas aquellas personas que deciden voluntariamente entrar e ir por la puerta ancha, en vez de sacrificarse, humillarse y ser obedientes, entrando por la puerta estrecha. Tenemos que buscar esa puerta, que ya lo vimos en Mateo 7, 7 al 8. Y en Mateo 5, 6, en las primeras bienaventuranzas, vimos en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo que decía mi pastor Raúl. Hambre y sed de justicia, la justicia de Dios, porque ellos serán saciados, dice. Volvamos a nuestro texto principal, Mateo 7, 13 y 14, por favor, hermano. Entrad por la puerta estrecha, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está revelando cómo entrar por la puerta a la vida, dice el mismo texto. El camino que lleva a la vida. Puerta, camino que lleva a la vida. Y eso es nada más y nada menos que cómo hacernos cristianos. Cada una de las condiciones de la salvación requiere que nos deshagamos del pasado, de las cosas que practicábamos en el pasado, que son cosas del mundo, que no son cosas de Dios. Primeramente tenemos que creer en Jesús. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que creer en Jesús. La puerta es demasiado estrecha para los que quieren creer que hay otro Salvador. Segundo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas 13:3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo repite 2 veces en el mismo párrafo, en el mismo capítulo. Jesús, nuestro Señor. La puerta es demasiado estrecha para aquellos decididos a mantener su viejo estilo de vida. No quieren cambiar la comodidad que están viviendo. Por eso que es difícil que los ricos, entre comillas, como nos enseñaba Pablito, puedan entrar en el reino de Dios. Lo dijo el mismo Jesús. Por la comodidad que están en la vida. Hemos de confesar, en tercer lugar, su nombre delante de los hombres. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La puerta es demasiado estrecha para los
reacios a adoptar una posición pública con Jesús. Para decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Cualquiera que me confiese, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Tenemos que ser bautizados, sumergidos en agua para poder ser salvos. Fíjense, cuarto lugar. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que no accede a esa puerta, será condenado. La puerta es demasiado estrecha para los que no están dispuestos a obedecerle. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y una vez más hago hincapié en que este es el camino de Cristo, quien dijo él mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué más podríamos escuchar? Podríamos terminar el sermón aquí mismo. El sermón, este mensaje de los dos caminos, ¿verdad? Pero hay más. A todos los que no han entrado, dice, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay aquí visitas, si hay personas que no han ido a Jesús, que no han visto esa puerta, aquí está. Jesús está diciendo, vengan a mí, yo soy la puerta. La puerta es pequeña y estrecha, sin embargo, es bastante grande y ancha para cualquiera que esté dispuesto a seguir al Señor y venir a Él. Ya llegando al final de nuestro mensaje el día de hoy, nosotros debemos entender que en esta elección no hay 3 caminos, sino solamente 2 caminos. Y no podemos caminar en ambos caminos al mismo tiempo. Podemos solamente caminar en un camino, en el cual no nacemos. No nacemos en este camino. Es un camino que se nos va a presentar en la vida. Pero tampoco nacemos en el camino que va a la destrucción. Cuando nosotros decidimos pecar, cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad, lo que dice nuestro propio corazón, el cual dice la misma palabra de Dios que es engañoso, en vez de la voluntad de Dios, que es viva y eficaz y permanece para siempre, cuando pecamos, entramos por la puerta ancha, la puerta que lleva a la destrucción, como dijimos al principio, y tomamos el camino errado. En resumen, en nuestro párrafo bíblico encontramos 4 contrastes, si se fijaron. Sin embargo, solamente tenemos 2 opciones para elegir. O estamos en el camino angosto que conduce a la vida eterna en comunión con Dios, o en el camino ancho que lleva a la perdición, separados eternamente de Dios. De igual manera, eso para los que no han entrado por la puerta estrecha, tienen esas 2 opciones. Vemos los 4 contrastes. 2 caminos, el difícil y el fácil. No hay un camino medio. A los que se entra por 2 puertas, una ancha y una estrecha. No hay otra puerta. Y esos caminos, ese camino son recorridos por 2 multitudes. Una grande, muchos, y otra pequeña, pocos. No hay un grupo neutral. Y que termina en 2 destinos. La perdición
y la vida. No hay una tercera alternativa. Termino con las palabras finales del predicador en su libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Señor nos bendiga, nos guarde. Gracias, hermano.